Escucha este sonido. Es Pedro Sánchez pronunciando la palabra de moda, no solo en España, seguramente en esta parte del mundo en los últimos meses. Estábamos pensando que las fake news venían de otros países que querían incidir en los medios de comunicación, en el debate político de terceros países. Bueno, aquí se están produciendo fake news. Luego, si haces un repaso, si fake news son mentiras, lo que está produciendo son todo verdades como puños, pero es otro debate. Fake news. Así se refería el presidente hace unas semanas a las informaciones sobre su tesis, sobre sus ministros. La traducción es sencilla: noticias falsas, mentiras, timos. Vamos, lo que toda la vida ha sido eso, una trola. Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que... Claro, la pregunta es muy fácil de formular y en cada caso imagino que muy complicado de responder. ¿Qué intereses habría detrás de estas informaciones falsas? ¿Es algo nuevo? ¿Ha existido siempre? ¿Pueden influir realmente en la población? ¿Alterar resultados electorales incluso? La influencia de las noticias falsas en la opinión pública es el título de un informe publicado por Estudio de Comunicación. Benito Berceruelo ha sido el encargado de dirigirlo y el que nos lo va a explicar. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ángel? Muy bien. Oye, de entrada, me llama la atención, para bien, que pongáis noticias falsas, no fake news. Bueno, es que estamos en Es que España. tenemos un idioma estamos estupendo. en España, tenemos un idioma riquísimo y estos son las noticias falsas de toda la vida. Lo que tú decías antes, las mentiras, las trolas, ¿no? Que han existido siempre, ¿eh? Si, por enmarcar la cuestión, si te dijera 5 conclusiones directas, ¿cuáles serían? Pues mira, lo primero es que a todas las personas a las que hemos preguntado para realizar este estudio, que son personas informadas, políticos, periodistas, expertos en comunicación, empresarios, todos consideran que las noticias falsas se divulgan siempre para conseguir algo. Y en la mayor parte de las ocasiones para hacer daño a alguien o algo. Por lo tanto, la primera conclusión de este estudio es que las noticias falsas no son cosas bien intencionadas, son cosas que buscan un objetivo, ¿no? Y eso es donde realmente estamos ante un asunto grave. Otra de las conclusiones del estudio es que muchas veces todos los que utilizan las redes sociales divulgan esas noticias falsas sin querer, porque les hacen gracia, porque normalmente esas mentiras tienen un tono burlón, tienen un tono irónico, están bien, y entonces las rebotamos instantáneamente y estamos contribuyendo a la propagación. Es que todos formamos parte o participamos de ese problema, ¿no? Y luego hay conclusiones curiosas en el estudio, ¿no? Por ejemplo, los políticos son los que creen con mayor profundidad que las noticias falsas se utilizan para vengarse unos de los otros. Entonces, bueno, esas son algunas de las conclusiones del estudio. Yo creo que las noticias falsas hoy, como tú decías, son un hecho incuestionable que está impactando en la opinión pública. ¿O lo han sido siempre? Bueno, hoy ha agudizado, ¿no? Las redes sociales, los medios de comunicación, la gran información que nos rodea, pues hace que las noticias falsas tengan mayor impacto. Y el grave problema, que también se refleja en el estudio, es que esas noticias falsas se producen sobre todo cuando el emisor de la información no está identificado. Es decir, cuando estamos hablando de medios tradicionales, de periódicos, de emisoras de radio, pues si en esta casa cogéis una noticia falsa que daña a alguien, ese alguien puede ir contra esta casa, puede ir contra ti como periodista. Claro. Tiene un culpable. Cuando Claro. se divulga en la red y no hay fuente de información detrás, no se sabe quién está detrás, ahí la impunidad es más fácil y por lo tanto las noticias falsas pueden hacer más daño sin tener, digamos, un culpable al que perseguir. ¿Quién tiene más culpa? Porque yo en lo de las noticias falsas o fake news veo 2 patas. Efectivamente, quien la distribuye, en este caso el supuesto periodista de turno o el medio de turno, si es que es verdad que es mentira. Pero ¿y cuánto es la fuente? El propio político, el que muchas veces difunde algo falso para enmerdar, para emponzoñar o para intoxicar. Bueno, yo creo que la culpa mayor la tiene el que la origina. La fuente. La fuente. Bueno, hay temas de actualidad clarísimos. Véase el tema de Cataluña, cuando en el momento de Cataluña, de las manifestaciones, de todo eso, aparecen imágenes del referéndum, aparecen imágenes donde hay policías golpeando a manifestantes y eso se divulga y luego días más tarde se descubre que esos policías eran de hace 5 años y que los manifestantes eran de otro sitio, pues ahí se está divulgando una noticia falsa con una intencionalidad política clara. Digo lo de Cataluña
no por parte de nada, sino simplemente porque es un ejemplo, ¿no? Cuando en Estados Unidos se divulgan noticias falsas en contra de Hillary Clinton y a favor del presidente que gana las elecciones, se está persiguiendo un objetivo muy claro. Cuando en temas de salud se divulgan noticias en contra de un alimento para decir que ese alimento es bueno o malo y curiosamente beneficia a la competencia de ese alimento, pues también es una noticia falsa con un interés claro, ¿no? ¿Y cuándo se utiliza la noticia falsa, la fake news, como tapadera de una verdad? Quiero decir, el ejemplo lo pongo yo, no te pongo ningún brete, Benito Berceruelo, el ejemplo lo pongo yo. Cuando Pedro Sánchez dice, se está utilizando fake news sobre mis ministros, pero vamos a ver, ¿pero no es verdad que plagió la tesis la ministra de Sanidad? Eso no es fake news, es verdad. ¿No es verdad que hay un señor que no declaró a Hacienda todo lo que debía y que ahora lo va a arreglar? Eso no es fake news, eso es verdad. ¿Se acusa de fake news un montón de veces a cuestiones verdaderas? Bueno, yo creo que seguramente sí, O sea, seguramente que ahora mismo, como está muy de moda el término fake news, como todo el mundo sabe que se inventan noticias, pues una manera de defenderse es decir, bueno, en realidad están atacándome utilizando noticias falsas, ¿no? Yo creo que es cierto que existen una gran cantidad de noticias falsas en las redes. En nuestro estudio hay un dato curioso, y es un dato que también dice la propia Twitter. Las noticias falsas se retuitean, según estudios de la propia red social, un 70% más que las verdaderas. Es una cosa sorprendente. O sea, la propia red Twitter, en estudios de ella, reconoce que si tú das una noticia falsa, un vídeo falso, un audio falso, eso se retuitea mucho más, un 70% más, que si das una noticia verdadera. Claro, estamos asistiendo a un problema no solo entre periodistas, fuentes y emisores de la información, es un problema social. No, es un problema social. Esto afecta a cuestiones a todo. ¿Tanto como un resultado electoral? Afecta a los resultados electorales, afecta a las cotizaciones en bolsa. Una noticia falsa sobre una compañía cotizada que diga que esa compañía tiene un peligro. Muy famoso, una campaña con Telecinco que se montó, imagínate, y se cotiza, ¿no? Efectivamente, entonces eso impacta en la cotización de una compañía y eso impacta en los ahorros y en los inversores y en los accionistas de esa compañía. El tema que hablábamos antes de salud, se divulgan sobre medicamentos, sobre enfermedades. Ahora mismo, ¿cuántos médicos dicen, oiga, no mire usted Internet porque está plagado de noticias falsas sobre temas de salud, ¿no? Incluso ahora ha salido una iniciativa para intentar que podamos detectar qué informaciones sobre medicamentos son reales o no, y que podamos identificar cuál es la fuente. Bueno, yo creo que ahí, y luego hay un dato también importante en el estudio, Ángel, que dice que es más fácil hacer noticias falsas con vídeo que con texto. O sea, los vídeos son más fácilmente manipulables. Incluso los propios periodistas reconocemos en el estudio que nos es mucho más difícil detectar una noticia falsa con un vídeo manipulado que si simplemente es una noticia falsa con un texto. Qué curioso. Sí, porque eso de que una imagen vale más que 1000 palabras es absolutamente mentira. Claro. Absolutamente mentira. Absolutamente. Benito Berceruelo nos está presentando la influencia de las noticias falsas en la opinión pública, el título de un informe publicado por Estudio de Comunicación, tu agencia. Desde ahí te pido 3 consejos, uno para cada protagonista de esta historia. Para el cliente, para el receptor, el ciudadano, el que me oye a mí o el que nos lee o el que... ¿Cómo combate las noticias falsas? ¿Cómo discernir? Bueno, yo creo que tenemos en un mundo vertiginoso, un momento en el que las noticias circulan rapidísimamente, tenemos que intentar poner un poquito de serenidad y de pausa, ¿no? Y cuando recibimos una noticia, pensar si efectivamente eso tiene sentido o no, y sobre todo contrastar la fuente, de dónde viene esa noticia. Si la noticia viene de un periódico como el ABC, pues puede tener una credibilidad. Si viene de una fuente completamente identificada es más difícil. Si viene de una emisora como la COPE, pues puede a lo mejor equivocarse, pero también puede tener una credibilidad, porque nadie somos perfectos, ¿no? Entonces es muy importante, uno, que no actuemos rápidamente y divulguemos noticias falsas porque nos hacen gracia nada más recibirlas, y 2, que identifiquemos quién es la fuente que está detrás. La madurez del receptor. Ese sería un buen título para un capítulo de la facultad. Incluso la educación del receptor. Seguro, con mayúsculas. El periodista, el emisor que decían en la facultad.
Bueno, los periodistas en el estudio aceptan que ellos incluso pueden haber divulgado noticias falsas, no en un tanto por ciento, no muy alto, pero reconocen que pueden divulgar noticias falsas. Yo he sido agenciero y he cometido errores publicando noticias, seguro. Sí, lo que pasa es que, hombre, todos ellos lo que dicen es que no las divulgan intencionadamente, es decir, que pueden haberles engañado. ¿Qué vamos a decir? Claro, ¿qué vamos a decir? ¿No? Pero la verdad es que yo creo que los periodistas, bueno, un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que estamos en una guerra, los periodistas que estáis en los medios de comunicación, en busca de la inmediatez, de la rapidez, de la exclusiva, y hay muchas veces que eso va en contra del rigor, de la seriedad, de la verdad, y entonces yo creo que también ahí tenemos que poner un poquito de pausa. Fíjate, yo añadiría, casi ya para terminar, Benito, y que los periodistas no nos dejemos manipular por la fuente. Es fundamental. Sí, que lo no que nos pasa que es difícil, todo lo que nos cuela. Es difícil, sin duda, porque al final el periodista debe de ser un juez profesional que juzgue si lo que le están contando es verdad o mentira, ¿no? Pero ahí entras más en el terreno de una inexactitud, a lo mejor es difícil que sea una mentira, ¿no? El problema está en cuando te llegan cosas de fuente no identificada. Claro. ¿Cómo sales de ahí? Eso es, ¿cómo sales de ahí? ¿No? Y la última, como consultor de comunicación con grandes empresas, con políticos, ¿y la fuente? Bueno, yo creo que ahí el problema está en los legisladores y en los transmisores, en las redes sociales, en los Facebook, en los Twitter. Yo creo que los gobiernos están viendo el problema, el propio presidente de nuestro gobierno lo señalaba, pero bueno, aparte de ver el problema tendrán que actuar, ¿no? Antes existía una reglamentación para perseguir a los periodistas que mentían o a los medios de comunicación que difamaban. Hoy tenemos que ser capaces entre todos de poner coto a la impunidad en las redes sociales, a la transmisión de falsedades para afectar a alguien. Tenemos que poner un poco de sensatez en todo este tema, ¿no? La influencia de las noticias falsas en la opinión pública. Publicado el informe por Estudio de Comunicación. Benito Berceruelo, gracias por explicarlo. Ángel, un placer. Chao, chao. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.